Bienvenidos a un capítulo más de Charlemos a Fondo. El día de hoy me acompaña Edgar Sosa, quien es director de riesgos en Invercap. Este capítulo es sumamente interesante porque vamos a hablar sobre un tema que le interesa a muchas personas y es las Afores. Edgar, bienvenido. Cuéntanos un poquito qué es una Afore y cuál es su importancia para la población. Claro, pues muchas gracias, Marcela, por la invitación. Muy contento de estar por acá. Pues Afore significa, el nombre es Administradora de Fondos para el Retiro, ¿no? Es una empresa cuya función principal es la gestión de los recursos de cada trabajador, ¿no? Esto lo hace por medio de un vehículo que es una CIEFORE, ¿no? Una CIEFORE pues es un fondo, por así decirlo, donde se guardan todos los recursos de los trabajadores. ¿Por qué es relevante? Porque, bueno, las Afores empiezan su operación en 1997, gestionan una gran parte importante de los recursos de los mexicanos, algo así como el 20% del PIB, en más de 70 millones de cuentas individuales. Entonces, pues eso es algo que muchos de nosotros se nos olvida, pero ahí está, y pues hay una industria detrás que está buscando maximizar esos recursos y protegerlos para que estén bien en el momento de nuestro retiro. Perfecto, buenísimo. Y ahora platícanos un poco, ¿cómo es que funcionan en la práctica este ahorro? O sea, ¿cómo está la industria estructurada en estos momentos? Hay algo que se llama las aportaciones tripartitas, ¿no? O sea, una parte la da el patrón, que pones tú y que pone el gobierno. Entonces, ahorita, para los trabajadores del IMSS, eso está en 6.5%. Aproximadamente eso, como de tu salario, se va a una de tu cuenta individual, que es tuya. Después estas cuentas individuales las gestiona una Afore. Dentro de la Afore, tú tienes una CIEFORE que es tu fondo donde vive tu cuenta individual. Esto estoy hablando por las aportaciones generales. Y después ese dinero se invierte de acuerdo a una estrategia, ¿no? ¿Y qué es lo que se busca? Pues se busca cuidar ese dinero que vaya de acuerdo a un perfil que es lo adecuado para ti, ¿no? O sea, en el momento en el que tú estás de tu vida, que tenga un perfil parecido. Y eso se va ahorrando de manera recurrente, ¿no? Entonces, cada X tiempo se junta un dinero y se va a tu fondo y así sucesivamente, ¿no? Y entonces la administradora que está detrás recibe esas aportaciones y lo hace. Hoy en el mercado, hoy por hoy hay 10 fondos, o más bien 10 Afores, y así está la industria, así funciona. Está padrísimo que haya profesionales que se están dedicando a invertir por nosotros con esta aportación que se genera. Y que se van a enfocar en buscar obtener el mayor rendimiento. Pero ahora platícanos exactamente cómo es que una Afore puede invertir nuestros recursos. Algo que me gustaría precisar es, las Afores lo que quieren, pues sí, es maximizar los recursos, buscar que se tenga el mayor rendimiento, pero cuidando o haciéndolo de la forma más prudente, ¿no? Entonces, ¿y qué es eso de prudencia? O por un lado, ¿qué lo enmarca, ¿no? Por un lado está lo que no se puede hacer por ley, ¿no? Entonces, eso también para que todos lo conozcamos, hay un régimen de inversión que es, en pocas palabras, cuánto una Afore puede invertir en ciertas cosas, ¿no? Entonces, para dar algunas ideas, cuando estás en tu etapa más joven, una Afore pudiera invertir hasta 60% en renta variable. También el vehículo no puede exponerse más de 30% a divisas, por ejemplo, o por otro lado no puede invertir más de 20% en valores extranjeros. Entonces, un poco lo que quiere este régimen de inversión, pinta una cancha que es donde la Afore puede definir una estrategia, ¿no? Y esa estrategia la define comités, quienes deciden hacia dónde tiene que ir orientado ese recurso. Y lo hacen, como lo había dicho en la pregunta anterior, de acuerdo al perfil que tú tienes. Para todos nosotros es intuitivo que cuando tú estás joven no haces lo mismo que cuando estás más grande, ¿no? Tal vez te tomas una o dos cervezas, bueno, o más bien tu perfil de consumo y lo que hacías es muy diferente, ¿no? Estás chavo, quieres salir, haces otro tipo de cosas, conforme te vas creciendo empiezas a hacer diferentes cosas, entonces también el ahorro que tú tienes debe reflejar eso, ¿no? Entonces eso es un poco el espíritu y cómo se hace, todo pensado para que tú tengas la mayor cantidad de recursos disponible en el momento de tu retiro. Es maravilloso cómo se puede maximizar el retorno, pero al mismo tiempo minimizando el riesgo, ¿no? Y es como este balance el cual nos da como que la situación óptima al momento de invertir. Pero, y en específico, ¿nos puedes hablar un poquito de cómo es que las Afores están participando actualmente en el mercado financiero mexicano? Claro, entonces como decía, parte del régimen de inversión en términos generales, el 80%, o más bien, vamos a decirlo así, o sea,
hasta el 20% puedes invertir en valores extranjeros, ¿no? Entonces, con el régimen actual. Entonces, eso lo que implica, pues, es que las Afores participan de manera importante en el mercado mexicano local, de diferentes formas, tanto en el mercado de deuda, en el mercado de capitales y también en diferentes vehículos que hacen inversiones en fondos privados, ¿no? Entonces, pues digo, las Afores históricamente han tenido un rol importante, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo de la curva de rendimientos, o sea, un inversionista a largo plazo, que pues México por muchos años no tenía un inversionista a largo plazo. Las Afores sí tienen ese perfil, naturalmente se busca invertir los recursos a un largo plazo, y pues lo mismo en todos los otros mercados, ¿no? Son un participante de las Afores en el mercado de renta variable también, en el mercado de fibras y demás, ¿no? Entonces, los recursos se invierten, y pues la verdad es que la filosofía en términos generales es buscar aprovechar todos sus diferentes vehículos de tal manera que le dé un mejor perfil de riesgo-rendimiento. En términos muy generales es como participan las Afores. Por fin alguien resuelve todas las dudas que tenía en términos de las Afores. Y creo que también otro de los grandes cuestionamientos que existen el día de hoy tiene que ver con los cambios que ha habido recientemente en la ley de Afores. No sé si nos podrías comentar un poquito cómo realmente estos cambios están impactando el día de hoy a los ahorradores. Yo diría, al menos destacaría en términos de inversiones o en términos relevantes financieros, los dos cambios muy relevantes. Uno, en 2019 cambiaron el estilo de inversión con la llegada de los fondos generacionales. Antes lo que pasaba es que había 5 fondos, estoy hablando de la última configuración, y tú estabas en un fondo particular. Entonces, lo que sucedía es que había momentos en los que cumplías años y te pasabas al otro fondo, ¿no? Entonces había un proceso que era logísticamente complejo, donde tenías que pasar cuentas individuales de una Afore a otra Afore, ¿no? Entonces eso lo hacían todas las Afores. Ahora lo que cambió es que llegaron los fondos generacionales, que en pocas palabras, en lugar de tener que estar cambiando, el fondo envejece contigo, ¿no? Entonces tú estás en un fondo y ese fondo, haz de cuenta que es como una especie de cosecha, ¿no? O sea, el año que tú naciste es tu año de cosecha. Estás en ese fondo, en ese grupo de aproximadamente 5 años, y entonces ese fondo va envejeciendo poco a poco contigo, ¿no? Entonces, eso permite una capacidad de enfocarte, o te enfoca en el largo plazo naturalmente. Y otra vez lo que decía, se puede realmente implementar más el espíritu de, pues, se invierte de acuerdo a mi perfil, a como yo estoy en el momento en el que debería estar, y buscando que no te importe tanto el cambio en el corto plazo, porque realmente lo que te importa es tener los recursos adecuados cuando llegue el momento de retiro. Eso es un cambio relevante. El otro cambio relevante pues fue la reforma a la ley del SAR. Esto pasó en el 2020 a finales, y pues hubo varios cambios. Uno de los cambios fue que se redujeron las semanas de cotización para solicitar una pensión. Eso es algo relevante. Lo otro que también destacaría, hubieron otras cosas, pero lo otro que destacaría para términos financieros, van a aumentar las aportaciones patronales del IMSS en la Afore, ¿no? Entonces, si eso lo ponemos en perspectiva, hoy por hoy, para un trabajador del IMSS, el ahorro mandatorio era 6.5%, y eso va a subir hasta el 15% de manera gradual, ¿no? Entonces, es notorio el cambio. Ese ahorro se capitaliza, ¿no? O sea, constantemente se está invirtiendo, y eso pues va a aumentar significativamente la cantidad de recursos que cada uno de nosotros va a tener ahorrados en su cuenta, ¿no? Entonces, al menos yo destacaría esas dos cosas. O sea, para poner un contexto, si hoy por hoy pues las Afores gestionan alrededor del 20% del PIB, pues eso va a aumentar de manera significativa cuando aumenten las aportaciones, y también pues eso pues abre pues más posibilidades de tipos de inversión y demás. Entonces, eso sería lo que yo destacaría. Pues muy interesante. Creo que has respondido de una forma increíble a dos grandes preguntas que teníamos, ¿no? Y luego, ahora sí, háblanos un poquito, ya que sabemos que es muy, muy importante, ¿cómo se realiza la administración de riesgo en una Afore? Primero me gustaría definir riesgo, ¿no? O sea, creo que el riesgo, o al menos yo lo definiría como la posibilidad de que algo malo nos suceda, ¿no? En términos así lo más sencillos posible. Usualmente en el mercado financiero, pues se dice como riesgo, algo tiene alto riesgo porque tiene mucha variabilidad, ¿no? O sea, entonces, sube, baja, y dicen, es muy riesgoso, ¿no? El Bitcoin es muy riesgoso, o cualquier cosa así es muy riesgoso. Eso, pues es solamente un tipo de riesgo, es el riesgo de mercado, ¿no? También existe otro tipo de riesgo, o sea, la capacidad de que no tengas los recursos necesarios para cuando
tengas alguna emergencia o que tengas que cumplir algo, ese riesgo de liquidez, o que le prestes dinero a alguien y no te pague, no, ese riesgo crédito, ¿no? Entonces, una Afore tiene que gestionar todos los diferentes tipos de riesgo, tanto riesgo de mercado, riesgo crédito y el riesgo de liquidez de manera prudente, no buscando o evitando que las cosas malas sucedan. Entonces, eso lo hace por medio de pues, un comité de riesgos que define una cancha que es donde la Afore puede moverse, ¿no? Entonces, a grosso modo, está el marco regulatorio, o sea, la regulación, después está el marco prudencial, lo que define el comité de riesgos, y después está la estrategia, que es la que define el comité de inversiones. Algo interesante o que cambió también en los Target Date Funds o en los fondos generacionales, que es lo que estaba mencionando en el 2019, es que también antes la métrica como que más relevante o más saliente en el mercado era el VAR, el valor en riesgo. Para todos los que quisieran saber un poco más, pues es una métrica de riesgo que lo que te dice es con un cierto nivel de confianza, o más bien, o en otros términos, o sea, 1 de cada 20 días, pues estoy haciendo como la configuración más normal, podría perder al menos algún porcentaje, ¿no? Entonces, por decirlo así más práctico, una Afore no podía superar su límite de valor en riesgo, su límite de riesgo de mercado no podía ser más de 2%. Eso quiere decir que en 1 de cada 20 días no podía perder más de 2% de manera anual. Era como una especie de métrica que estaba ahí. Ahora, lo que cambió con los fondos generacionales es que se hizo relativo a una estrategia de inversión de largo plazo. Entonces, lo que eso implica es que si vamos a pensar en los momentos de alto riesgo, pues muchas veces lo que sucede pues, es que todo se cae, ¿no? O sea, lo hemos vivido. Y entonces, si tu métrica es una métrica de valor en riesgo, muchas veces lo que podía causar es que tenías que vender cosas para cumplir ciertas obligaciones, pero paradójicamente pues eso te aumentaba el efecto, ¿no? O sea, imagínense que el mercado está cayendo y tú tienes que vender algo para hacer liquidez, ¿no? Cuando es una estrategia o cuando mides un error de seguimiento, que en este caso es así, lo que buscas es el riesgo relativo. O sea, no importa tanto si algo se cae, si tu estrategia a largo plazo o el objetivo que tú tienes a largo plazo también se cayó, ¿no? Entonces, al contrario, de hecho, muchas veces tendrías que tú estar invirtiendo, ¿no? Entonces, eso intuitivamente es positivo, ¿no? Porque te permite justo mantenerte enfocado en ese horizonte a largo plazo que es tu meta, que es la meta del ahorrador, del trabajador que está afiliado a la Afore. Entonces, si el mercado se cae, por ejemplo, pues es más natural que tú estés buscando comprar algo, ¿no? Que en lugar que estarlo vendiendo cuando sería una métrica absoluta. Sí, lo explicaste muy, muy bien, quedó bastante entendible. Y eso que es un tema como bastante complicado, ¿no? Y finalmente, ya para concluir, hay una duda que la población tiene muchas veces, ¿no? Y es, ¿en qué momento realmente un ahorrador está perdiendo dinero cuando invierte en una Afore? A veces llegan los estados de cuenta y la gente como que se preocupa, etcétera, pero yo estoy segura que tú nos vas a dar muchísima más luz sobre cuál es el momento preciso en el cual sí estamos perdiendo dinero. Bueno, ahí es una pregunta bastante común, de hecho también porque hay muchas noticias luego que salen en los periódicos que los Afores perdieron una cantidad de dinero grande, ¿no? en el mes por Brexit o por cualquier situación del estilo. Y muchas veces lo que eso está reflejando son las minusvalías, ¿no? Entonces, la minusvalía es tal cual la evaluación de tu estado de cuenta, ¿no? Por lo que sale ahí. Antes tu fondo valía, pues no sé, 10 y ahora vale 9.8, ¿no? Entonces, 0.20 por la cantidad de dinero que tenías ahí, pues es lo que perdiste. No es necesariamente una pérdida, ¿no? O sea, no es que realmente perdí dinero. Como estábamos en el otro ejemplo ahorita del riesgo, pues a veces las cosas suben y bajan, ¿no? Entonces, para ser intuitivo, es como si compras una acción de la bolsa mexicana, ¿no? Compras el ETF así más común, el NASDAQ, lo compras a un precio, lo compras a 40 y luego sube a 50 y dices, estoy ganando 10 pesos. Realmente no, o sea, tienes una valuación positiva de 10 pesos, pero realmente no has ingresado dinero, ni tampoco si ese que tenía 50 se va a 30, es que realmente estás perdiendo 20 pesos. Entonces, muchas veces las minusvalías, pues eso refleja, o sea, simplemente la variación de mercado que tienen cualquier de los instrumentos en los que invierten las Afores, pero lo que sí quisiera transmitir, pues es que, por un lado, pues los ahorros continúan, ¿no? O sea, mientras tú sigas afiliado y trabajando en un empleo formal, pues ese dinero se sigue invirtiendo, o sea, es como que intuitivo si las cosas están haciéndose más baratas y tú sigues comprando, pues es
posiblemente el mejor momento, ¿no? Entonces, en el largo plazo, pues todo eso se empieza a limpiar, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que las caídas y diferentes cosas finalmente se están limpiando y poco a poco la cosa va subiendo, ¿no? Entonces, por eso me atrevería a decir que pues realmente no se pierde dinero en una Afore, o no se pierde en el sentido tal cual, así como que tenemos todos nosotros en la cabeza, sino simplemente se refleja una minusvalía que puede darse por diferentes razones, que casi siempre son situaciones de que pues una evaluación de mercado cae, pero eso no significa que después no vaya a subir, porque bien pudiera subir. Y en efecto, pues realmente solamente realiza una pérdida cuando vendes, ¿no? Eso es lo único que quisiera transmitir, ¿no? O sea, es como en el caso de la acción que estábamos diciendo, si se va de 50 a 30 y vendiste, pues sí, ahí realizaste una pérdida, pero pues en el caso de una Afore, como es hasta el momento de tu retiro, que es hasta los 65 años, realmente no estar teniendo una pérdida. Digo, es un concepto bastante complejo que puede generar muchas dudas, pero creo que lo que la industria intenta transmitir, pues es eso, o sea, que son minusvalías, son cosas momentáneas y que pues en el largo plazo de los proyectos, las diferentes cosas que se invierten en Afore, pues tienen una perspectiva muy favorable. Nos quedó súper claro, uno no pierde hasta que vende. Edgar, pues muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho el día de hoy en este capítulo de Charlemos a Fondo, que es una producción de iVector en colaboración con Vector Análisis. Y no olviden descargar la nueva app de iVector. Muchas gracias. Gracias.